Cañete, Clorato y Pum eran tres amigos que veían discurrir la vida tranquilamente, cuando un cable procedente de Indias, anunciando una cuantiosa herencia, tuvo la virtud de galvanizarles y hacerles pensar en la posibilidad de un viaje con objeto de hacer efectiva semejante fortuna. Sería un viaje de recreo en el que no podría faltar su fiel aliado y dilecto camarada canino Pum, en cuyos ojos brillaba la alegría al saber que pronto cambiarían de aires y que los banquetes se sucederían sin interrupción. Con algún dinerillo ahorrado y algo más tomado a cuenta los autores de sus días, con la sana intención de reintegrarlo a su debido tiempo, cayeron nuestros amigos, desde Barcelona, la perla del Mediterráneo, en París. Mucho les llamó la atención la Torre Eiffel, los Inválidos, Nuestra Señora y sobre todo la alegría y el bullicio de la populosa capital de Francia, cerebro del mundo, cuyo dinamismo les dejaba estupefactos. Pum era el más asombrado de todos al ver que Cañete y Clorato sudaban tinta para entenderse con sus semejantes, mientras él lo hacía a maravilla con los de su especie. Fue preciso proceder al cambio de moneda para subvenir a las imperiosas necesidades que se les presentaban, sobre todo la principal, que Pum reclamaba airadamente: había que comer. Metiéronse en la casa de cambio del judío Samuel, hombre taimado, dispuesto a engañar al primero que cayera entre sus garras, pero no contaba con que nuestros héroes no se habían lanzado a correr aventuras por el mundo con ánimo de dar, sino con el de recoger una importante suma a que ascendía la herencia. Pum, que andaba husmeando por la tienda del judío, encontró un paquete de billetes de 1000 francos y con él entre los dientes, perfectamente asegurado, salió de la tienda como un venablo. El judío, que no perdía de vista a nuestros viajeros, frotábase las manos de gusto ante el negocio que acababa de llevar a cabo con ellos, cuando se dio cuenta del acto aleve cometido por Pum. Salió vociferando a la puerta de la calle, mesándose los cabellos y dando estentóreos gritos en demanda de socorro, cuando a Cañete ocurriósele coger de la mano a Clorato, que miraba estupefacto, sin comprender lo que pasaba, y salir corriendo antes que la gente acudiera y tratara de detenerles como apaches peligrosos. Era preciso eludir la acción de la justicia. Mucho corrió Pum con su valiosa presa hasta que, juzgándose a salvo, esperó a nuestros muchachos para entregarles su botín. Aquel acto enterneció de tal manera a Cañete que juró comprarle un collar de lujo tan pronto como cobrara la herencia. Fuéronse para conmemorar tan fausto acontecimiento a un restaurante, donde repusieron sus fuerzas, comiendo con un apetito formidable, sobre todo el intrépido Pum, que se tragaba las chuletas con huesos y todo con gran asombro del gato del restaurante, que se reía de la extraordinaria gula de aquel turista extranjero. Creyendo que lo más sano y hermoso después de comer sería un paseo en barca por el Sena, tomaron una, sin consultar previamente con su dueño, y remando vigorosamente metiéronse en plena corriente que les arrastró hacia la desembocadura del caudaloso río. Lamentábanse ambos del mareo que aquella vertiginosa carrera les producía, y Pum por no ser menos aullaba, desesperadamente añorando sin duda la buena pitanza que había dejado en el restaurante. Claro es que con todas estas andanzas tendrían mucho que contar si salían con bien, y hasta Pum haría rabiar de lo lindo a los perros del barrio. Pero como no hay mal que 100 años dure, después del vapuleo que les produjo la corriente, ensanchóse el río y las aguas tornáronse mansas y quietas. En lontananza divisábase una población que, al decir de Cañete, muy versado en geografía, era el Havre, uno de los puertos comerciales de más importancia del Atlántico, con una población de unos 138.000 habitantes, del cual zarpan infinidad de buques a todas las partes del mundo. Al tiempo de arribar ellos en su frágil embarcación disponíase a salir un buque de gran porte con dirección a Londres, a la popa del cual amarraron la barca con objeto de hacer el viaje más rápido y sobre todo, más barato. Remolcados por el poderoso transatlántico, hicieron la travesía hasta Londres seguidos de un gigantesco pez que mostraba una cabezota deforme, quien a la cuenta se había enamorado de Pum y sentía deseos de hincar sus poderosos dientes en las carnes de nuestro buen amigo. Los otros parecía como si no le llamaran tanto la atención. Hicieron, pues, su entrada triunfal en Londres por la parte del Támesis correspondiente al puente de la Torre. Desembarcaron y hundiéronse en aquella nueva Babel, brumosa y oscura, la ciudad más grande del mundo, ya que cuenta con más de 8 millones de habitantes. Deambulando por la gran urbe, sin programa determinado, con los pies doloridos y el estómago en el peor de los estados, fueron a dar con sus cuerpos al campo de aviación, en el que vieron perfectamente alineados unos cuantos aeroplanos. No eran muy escrupulosos nuestros amigos, por lo que no les costó gran trabajo apoderarse de uno de ellos y,
Tocando palancas, pedales y resortes, pronto se vieron volando por el espacio a una velocidad fulmínea. Estaban demudados ante su hazaña y un temblor convulsivo se apoderaba de ellos al pensar en el desenlace que, fatalmente, habría de tener su audacia. Vieron pasar bajo sus plantas una porción de ciudades, ríos y campiñas que, a la altura que volaban, semejaban un enorme tapiz del más variado colorido. Pasaron sobre España e internáronse en África por Tánger, el París africano, la pintoresca y blanca Paloma marroquí, tomando desde allí rumbo a Oriente, pasando sobre Argelia, Túnez y Trípoli hasta conseguir la ciudad del Cairo, capital de Egipto, patria de los faraones, de unos 800.000 habitantes. Tocaban, como quien dice, las famosas pirámides, cuando una violenta explosión del aparato, cuya hélice, mandos, alas y tren de aterrizaje quedaron hechos astillas, lanzó a nuestros intrépidos viajeros al espacio, no rompiéndose la crisma contra el suelo, gracias al previsor Cañete, que tuvo buen cuidado de proveer a todos, incluso a Pum, de paracaídas. De este modo descendieron suavemente a merced del viento y con toda comodidad, gracias a los cinturones de que iban provistos dichos artefactos, excepto el de Pum, que por carecer de ellos, obligó al sufrido canino a hacer unas acrobacias que en cualquier circo le hubieran valido una ovación estruendosa. Aprovecharon la ocasión, ya que tan cerca estaban, para visitar las famosas pirámides, la Esfinge del desierto y la ciudad de Tebas, patria de Epaminondas, para lo cual alquilaron 2 camellos a un guía trapalón y embustero que pretendía que la parte superior de aquellos monstruos de piedra fue construida por los faraones 5 siglos antes de Jesucristo y la inferior por la casa Smith Bros. De Manchester, haría unos 3 años. Una vez vista aquella maravilla distrajeron a Ali, que así se llamaba el guía, y apoderándose de un auto de turismo, salieron a gran velocidad en dirección del corazón de África, burlando al guía, que no cobró, y a una caravana de turistas ingleses, propietarios del auto, que se quedaron como quien ve visiones. En lontananza empezaban a dibujarse las tonalidades oscuras de la selva virgen hacia la que nuestros esforzados exploradores, émulos de Stanley, dirigieron el vehículo, sin importarles un ardite de los obstáculos que encontraban a cada momento. Remontaban el Nilo con objeto de llegar a su nacimiento, cuando de improviso paróse el auto por falta de benzina. El contratiempo era grave, pero no tanto que no tuviera remedio. Aquellos lugares estaban plagados de enormes cocodrilos cuya caza es sencillísima si se les excita la gula. Era preciso hacerse con una pareja de aquellos feroces saurios para que sirvieran de tiro al vehículo. Cañete, que tenía ideas geniales, dispuso 2 lazos en la delantera del auto con 2 trozos de carne como cebo, y a la madrugada siguiente, corría el 80 caballos a una velocidad vertiginosa con una fuerza de 2 cocodrilos, sembrando el espanto por cuantos sitios pasaban, hasta dar en un poblado de negros. Miraban estos con asombro el extraño artefacto sin acercarse mucho a los cocodrilos, guardando la distancia que el respeto a los extranjeros y los agudos dientes de aquellos imponía, hasta que un negro gigantesco que debía ser jefe, a juzgar por sus plumas y tatuajes, indicóles por señas que le siguieran. Fueron tras él nuestros 3 camaradas y comparecieron ante una especie de tribunal que acordó condenarlos a muerte por haber violado su territorio. Únicamente transigía el jefecillo si se avenían a cambiarle el auto con su flamante tiro por un gigantesco y dócil elefante, a lo que accedieron gustosos nuestros viajeros, excepto Pum, que harto que hacer tenía con los perros de aquel poblado que lo recibieron cordialmente, como merecía su aristocrática estirpe. Montaron los 3 en el enorme paquidermo y reanudaron su viaje, proponiéndose acampar en las orillas del lago Victoria, nacimiento del Nilo, si antes no tenían que hacerlo en el estómago de las feroces tribus de antropófagos que pueblan aquellas ignotas latitudes. El elefante caminaba pausadamente por el intrincado laberinto de cactus y lianas de la selva, encantado, al parecer, de sus nuevos dueños que apenas le inquietaban y cuyo peso nada significaba para él, dadas sus enormes aptitudes. Cuando al revolver un recodo del sendero viéronse amenazados por los feroces devoradores de hombres que los cogieron prisioneros y los condujeron a una especie de explanada circundada por unas cuantas cabañas de paja y ramaje en el centro de la cual ardían varias hogueras y junto a ellas veíanse clavados unos postes alrededor de los cuales danzaban y cantaban los pintarrajeados guerreros de la tribu y en los que fueron atados Cañete y Clorato. Pero no contaron con Pum, que fiel como siempre, aprovechó la noche para desatar con sus aguzados dientes las ligaduras de sus amos, que de esta forma pudieron huir en su rápido elefante, no sin antes haber arramblado con todas las provisiones de la tribu dejándola por consecuencia en ayuno obligado.